pedirles que se imaginen a un bebé. Un bebé más o menos de 11, 12 meses, que está aprendiendo, que está haciendo el intento por aprender a caminar. ¿Cómo lo hace un bebé? Un bebé no se levanta de la cuna y dice, miren cómo camino, qué maravilla soy. No, lo hace tambaleándose, lo hace dándose sentones, lo hace agarrándose de lo que puede. Nosotros diríamos que el bebé lo hace torpemente porque está aprendiendo a caminar. Ahora imagínense que ustedes le dicen a ese bebé, no, mira cómo estás caminando, qué barbaridad, no lo estás haciendo bien, a ver, un pie delante del otro, qué vergüenza, mira qué van a decir los demás de ti, mira cómo camina toda la gente y tú nada más ahí tambaleándote. ¿Sabes qué? Ya no lo intentes. ¿Por qué no mejor te quedas gateando? Eso sí es lo tuyo, gatear. Si ya te sale bien, ¿para qué quieres aprender a caminar si ni siquiera lo estás haciendo bien? ¿Se imaginan decirle eso a ese bebé? Por lo menos sería cruel, si no es que algo más. Bueno, eso es exactamente lo que nos dice nuestra mente, de una forma o de otra, cuando estamos a punto de empezar a hacer algo nuevo. Nos dice, ¿y si fallas? ¿Y si te equivocas? No vas a poder, no lo estás haciendo bien, mira lo que están diciendo, mira lo que están pensando, mejor renuncia, ¿para qué te arriesgas? Así estás bien, no arregles lo que no está descompuesto. Pero ¿saben qué? La cosa es que nuestra mente tiene razón en alguna medida. Es cierto que igual que el bebé, pues está aprendiendo. Es cierto que al estar aprendiendo, pues lo está haciendo no con perfección, no con maestría, no lo está dominando. Igual nosotros también, nuestra mente tiene razón. Cuando le decimos al bebé, a ti nadie te va a reconocer como un caminador profesional, nunca vas a correr un maratón si ves cómo caminas así. En ese momento tienes razón, ahí no va a correr un maratón. Hoy no lo va a hacer, porque está aprendiendo a caminar. ¿Cuántos de ustedes al emprender algo nuevo no les ha dado miedo? A mí me lo preguntaban ahorita antes de entrar. Mario, ¿todavía te pones nervioso? Y yo, sí, claro, todas las veces. Porque a mí también me pasa. Porque a veces no viene con palabras, a veces viene con sensaciones corporales. A veces viene con este latido cardíaco más rápido, a veces el pulso tiembla un poquito, a mí luego me tiembla un ojo de repente cuando estoy a punto de hacer algo importante, algo nuevo. Y la realidad es que sí, siempre que vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, hay por ahí una pequeña voz, una sensación. La cuestión es cómo interpretamos esa sensación. ¿La interpretamos como una señal de que deberíamos parar y no arriesgarnos? ¿O la interpretamos como lo que es? Es una sensación de emoción, una sensación, una persona que sube por primera vez a un escenario, claramente si nunca lo ha hecho, hay una sensación, pero es una sensación de emoción, una sensación de curiosidad, una sensación de, pues vamos a ver si ya estamos aquí arriba, ni modo de quedarnos callados, ni modo de no decir algo. Entonces, como cada uno interprete esa señal, unos van a detenerse y a decir no, y otros van a decir, pues esto es lo que se siente cuando queremos hacer algo nuevo. Entonces, vamos para adelante. En mi caso, a mí muchas personas me han dicho, oye Mario, yo quiero ser como tú. Y siempre hay que preguntar como yo como, ¿no? Porque pues no vaya a ser que quieras el pelón o alguna cosa así. Entonces, ¿como yo cómo? Pues tú que hablas en público y en el radio y en la tele y te subes al escenario y nunca te pones nervioso. Y yo les digo, ¿y cómo sabes que no me pongo nervioso? Yo todas las veces me pongo nervioso, todas las veces, porque igual que cuando iba a estudiar psicología, igual que cuando tuve mi primer paciente, igual que cuando di mi primera conferencia o escribí mi primer libro, es más, hace unos segundos estando allá, hay una voz que me dice, ¿y si te equivocas? ¿Y si se te olvida? ¿Y si no eres interesante? ¿Y si no eres entretenido? ¿Y si no es útil lo que vas a decir? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y yo le respondo a mi mente, "No, la realidad no, pero ya estoy aquí". Y entonces yo me he preguntado, ¿por qué a lo largo de los años mi mente no se calla cuando me dice esas cosas? Me he llegado a plantear si no será por ahí que mi mente realmente me odia. Porque, porque por un lado yo quiero hacer cosas y por otro lado parece que ella me sabotea. Parece que me está asustando para impedirme hacer lo que yo quiero hacer. Y eso a veces es muy frustrante, estar atrapado entre el deseo y el miedo. Porque el miedo jala para un lado, el deseo jala para el otro.
Entonces, yo al hacerme esta pregunta, ¿será que mi mente me odia? Un día descubrí algo. Dije, no, mi mente no me odia. Mi mente lo que tiene es que está asustada. Porque yo pienso en la mente a veces como un guardaespaldas. Si ustedes tuvieran un guardaespaldas y lo contratarían, ¿para qué lo contratarían? Pues para que los cuide, ¿no? Para que los proteja, para que los libre de aquellos males que se supone que pueden llegar. Bueno, este es un guardaespaldas asustado. Entonces imagínense, un guardaespaldas asustado que en todo vea peligro, en todo vea amenaza, no los va a dejar vivir su vida, porque no van a poder ni ir al baño porque tiene primero que ver qué hay ahí. Hasta dentro de la taza no vaya a haber ahí una bomba porque espérate tantito, ¿no? Los va a tener asustados todo el tiempo porque este guardaespaldas está asustado y su labor es protegerte. ¿Protegerte de qué? Protegerte del fracaso, protegerte del ridículo, protegerte de decepcionar, protegerte de no poder. Y su método es, mejor no lo intentes. ¿Qué es lo más seguro? Que no lo intentes. Así no vas a fracasar. Así nunca te vas a equivocar. Es el que le diría al bebé, no camines, porque si nunca caminas, nunca te vas a caer. Entonces, gateando, tienes garantizado el piso. Esos van a ser tus dominios. Así que mejor ni lo intentes. Entonces, este guardaespaldas, les voy a explicar cómo funciona. Uno, no aprendió una cosa que todos tenemos que aprender. Y esto lo decía en uno de mis libros del otro lado del miedo. Y si no lo hemos aprendido, hoy es momento de que lo aprendamos. Y los que tienen hijos pequeños, es momento de que se los enseñen. Una distinción fundamental. Distinguir lo que asusta de lo que es peligroso. Porque no todo lo que asusta es peligroso. Y no todo lo que es peligroso a veces nos asusta. ¿Qué cosa asusta en la vida? Bueno, puede asustar emprender si nunca lo hemos hecho. ¿Me irá a funcionar? ¿Me irá a poder? ¿Les irá a gustar? ¿Me irán a comprar? Asusta a veces decir te amo, por lo que eso implica, o porque no me vayan a corresponder. Entonces me dice, ¿me quieres? Pues más o menos, no te la vayas a creer. Asusta a veces ser principiante, en lo que sea, en un deporte, al hablar en público, al intentar algo nuevo. Asusta hablar en público a veces. Asusta cambiar de profesión. Pero estas cosas normalmente no son peligrosas, solamente nos asustan. ¿Peligroso? Peligrosa es una cobra. Todas las cobras son venenosas en mayor o menor grado. Peligroso es la violencia, sobre todo si estás en medio de ella. Peligroso es la dinamita si no la sabes manejar. Peligroso es un incendio, peligroso es un precipicio. ¿Y sabes qué pasa? Que como este guardaespaldas no aprendió esta distinción y te quiere detener para que no te enfrentes y para que no te arriesgues a aquello que puede tener algún riesgo, entonces te asusta diciéndote que todo es peligroso. ¿Por qué crees que cuando estás a punto de hablar en público, cuando no lo has hecho, reaccionas como si estuvieras enfrente de un precipicio? ¿Por qué cuando estás a punto de emprender, te detienes como si te pidiera la cabeza entrar a una casa en llamas? No lo vas a hacer. Hasta por supervivencia no lo vas a hacer. ¿Quién se va a meter en una casa en llamas? ¿Quién se va a arrojar con los ojos cerrados a un precipicio? Nadie en su sano juicio. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es una casa en llamas? ¿Realmente eso es un precipicio? ¿Realmente eso es peligroso? Porque si es peligroso, harías bien en detenerte. Pero si solo asusta, es cuando te das cuenta que quizá más allá de ese espejismo hay algo para ti. Ese es lo primero que le pasa a este guardaespaldas. Luego le pasa que para él nos quedamos congelados en el tiempo. Él nos sigue viendo como ese pequeño bebé que estaba aprendiendo a caminar. Y entonces, si nos sigue viendo como ese pequeño bebé, pues un pequeño bebé, ¿cómo se va a subir a un escenario a hablar? Un pequeño bebé, ¿cómo va a emprender en una empresa? Un pequeño bebé, ¿cómo se va a hacer cargo de una familia completa? Un pequeño bebé, ¿cómo va a tener hijos? Eso no va a suceder. Entonces es como si le dijéramos a ese pequeño bebé, tú vas a enfrentarte a la vida de un adulto con las manitas de un bebé, con los recursos de un bebé. Entonces ese guardaespaldas se quedó con una imagen congelada de nosotros en el tiempo, cuando realmente estábamos a aprender lo más básico de la vida. Pero además, ese guardaespaldas habla en absolutos. Te dice, tú nunca vas a poder, nada te va a salir bien, todos se van a reír,
siempre vas a fracasar. Tú no vas a poder. Es determinante, es tajante, porque acuérdate que tu función es asustarte para que no intentes aquello que él piensa que no tienes la capacidad de desarrollar. Entonces, estos absolutos a veces los tomamos por verdades. Mira, para este guardaespaldas es como si llegaras con una semilla y le dijeras, mira mi semilla, y el guardaespaldas te va a decir, ¿tu semilla qué? ¿Ya viste? ¿Para qué la quieres? No, es que la quiero sembrar para que me dé sombra, para que me dé frutos, para que ese árbol me dé madera. Y el guardaespaldas te dice, eso nunca te va a dar nada. ¿Ya viste lo que es? Es una semilla. ¿De dónde le vas a sacar frutos? ¿De dónde le vas a sacar hojas? ¿De dónde le vas a sacar madera? No vas a poder. Abandona ese proyecto. Porque ese guardaespaldas no ve que es necesario plantar una semilla para que haya lo demás. Él solamente ve la semilla, no el potencial de la semilla. Y a veces nosotros vemos nuestra semilla, no nuestro potencial. Claro, si hoy vas a aprender a hablar chino mandarín, no espero que mañana me digas una recitación en chino mandarín. Lo que esperaría es que como cuando aprendemos inglés, digamos pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen. Al principio aprendemos esas cosas básicas. Entonces, no podemos dominar algo que no podemos dominar. Entonces, aquí hay una distinción fundamental. Todo esto que hace el guardián, este guardaespaldas, nos da miedo, nos asusta. Y para mí, el antídoto del miedo no es el valor, es la curiosidad. Porque el miedo te dice una cosa. El miedo te dice, es peligroso, aléjate, detente. En cambio, la curiosidad te dice, vamos a ver qué pasa. Y entonces cuando el miedo te paraliza y te quedas allí, la curiosidad te invita y te dice, pues asómate, mira, asómate. Si es peligroso, nos detenemos. Pero si solo asusta, podemos ir con precaución, avanzando hacia el futuro. Esta es la gran distinción. Entonces, podemos transformar la curiosidad en preguntas. Hay personas que me han dicho, Mario, ¿lo iré a hacer bien? Y yo les dije, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no habrías de hacerlo bien? ¿Por qué tú no? Pregúntenselo. ¿Por qué yo no? Y si la respuesta es, porque no sé, aprendes. Porque nunca lo he hecho, desarrollas la habilidad. Porque yo solo no puedo, pues entonces pides ayuda. Hasta la respuesta, si es negativa, te puede dar una pista por dónde ir. Pero lo más fundamental es esta pregunta. ¿Por qué para mí no habría también de haber un lugar en este mundo? ¿Por qué yo no habría de lograr las cosas que me propongo? Y yo les puedo asegurar que ustedes pueden lograr muchas cosas. Yo no soy de las personas que dicen todo mundo puede todo porque hay ciertos talentos y habilidades naturales, pero sí creo que si te propones algo, puedes estar más cerca de lograrlo. Y yo se los puedo garantizar. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes están aquí. Muchos de ustedes conocieron a sus padres, claramente, otros a sus abuelos, algunos a sus bisabuelos, otros tatarabuelos y muy pocos de ahí para atrás. Pero todos nosotros venimos de incontables generaciones para atrás, que no sabemos ni quién eran ni cómo se llamaban, pero que hicieron las cosas bien. ¿Cómo sabes que hicieron las cosas bien, Mario? Porque ustedes están aquí. Ustedes son el resultado de todo su linaje, de todas sus generaciones. Si sus antepasados no hubieran hecho las cosas bien, ustedes ni siquiera hubieran nacido. Yo no hubiera nacido. Algo hicieron bien para que todos estemos aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no he de poder si todos mis ancestros pudieron, si todos mis ancestros lo consiguieron? Entonces el protocolo es este. Reconoce al guardaespaldas, está ahí para cuidarte, pero enseñan la distinción. ¿Esto es peligroso o solamente me asusta? Cambia la pregunta. ¿Iré a poder? ¿Por qué yo no voy a poder? Afirma tu derecho. Para mí también hay un lugar y activa la curiosidad. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué? No todo lo que tu mente te dice es verdad, porque confunde lo que fuiste con lo que puedes llegar a ser. Muchas gracias. Gracias, Colima. Gracias.